Muchas de las parejas han llegado al matrimonio sin tener un concepto bíblico de lo que es esta gran unión. Muchos se casan porque tal vez les tocó casarse, porque ya venía un hijo en camino. Otros por conveniencia. Se casaron por motivos económicos. Otros por salir rápido de sus casas. Y es ahí, mis hermanos, donde se empieza a oscurecer esta célula tan importante para la sociedad. Hermanos, nosotros no somos ajenos a esta crisis y deterioro. Es tan importante para Dios la familia que nos ha dejado un manual, una directriz escrita, y es la que usted tiene, mis hermanos, en sus manos, las Santas Escrituras. Y un hogar debe ir siempre cimentado en la palabra de Dios. Y si nos cimentamos así en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder en nuestros hogares? Vamos a experimentar paz y tranquilidad en nuestros hogares. Por eso el tema lo he nombrado hoy, nuestro hogar, un pedacito de cielo, aquí en la tierra. Sabemos que Dios es un Dios de orden, en la cual tiene principios y tiene un fin. Entonces, comencemos por el principio, mis hermanos. El Edén, un diseño de Dios para nuestro hogar. Un diseño fue el Edén, para que nosotros sigamos ese ejemplo y ese diseño tan perfecto de Dios. La palabra de Dios comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y Dios empieza a través de Jesucristo poniendo un orden perfecto en la tierra. Todo lo que Él iba haciendo, veía que era bueno, como lo nombra su palabra, pero dentro de la tierra hay un sitio perfecto, o había un sitio perfecto, único, el Edén. Y dentro del Edén, un precioso huerto. Y sabemos, mis hermanos, que todo lo que hace el Creador tiene un propósito. Tiene un propósito. Y Dios, a través de la Trinidad, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que se enseñoree sobre toda su creación. Así, mis hermanos, que Dios crea al hombre. Y adivinen, mis hermanos, dónde fue que puso Dios al hombre. Yo siempre me he preguntado por qué Dios hizo ese sitio tan especial. Dice que Él creó el Edén, pero dentro del Edén hizo el huerto, un huerto bien especial. Y Dios entonces crea al hombre y lo pone ¿dónde? En el Edén. Un sitio bien especial. ¿Para qué? Para el hombre. Bien lo dice Dios en su palabra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que Él había formado. ¿Qué es lo que había en el Edén? Comida en abundancia. El hombre solo tenía que labrar la tierra. Era un ambiente hermoso. Era un ambiente de completa felicidad. Allí no había sufrimiento, allí no había enfermedad, no había muerte, comida abundante. Y lo más importante, mis hermanos, es que allí Dios tenía una relación cercana con su ser creado. Pero después, Dios ve al hombre. ¿Y qué es lo que dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y dice Dios: entonces le daré una ayuda idónea, perfecta. ¿Para qué? Para el hombre. O sea que Dios hace una esposa. ¿Para quién? Para Adán. Entonces esa pareja forma un nido de amor, su hogar en el Edén. Era el diseño perfecto para mostrar cómo Dios hoy en día nos dice: ese es el diseño que yo quiero.
Y nosotros debemos de tomar ese ejemplo, mis hermanos, cómo Dios pone al hombre en el Edén, con todas las maravillas y toda su preciosa obra, realmente en ese lugar. El Edén que representaba el hogar de Adán y Eva. Hoy también nuestro hogar tiene que representar y tenemos que llevar a nuestros hijos, a la sociedad, a vivir en un hogar tan perfecto, en la cual Dios creó. Dios por eso le dice, tanto al hombre como a la mujer, fructificad y multiplicaos. Y vemos aquí, mis hermanos, tres palabras muy importantes para el matrimonio, el cual tiene un orden. Primero, el matrimonio tiene que tener la bendición de Dios. El matrimonio primero tiene que tener la bendición de Dios. Después de esta bendición, se debe fructificar, o sea, dar frutos, o sea, dar hijos. Y a través de estos hijos, ¿qué pasa? Para que se multiplique en toda la tierra, para poblar la tierra. Entonces, a través de este diseño tan perfecto de Dios, se van formando familias piadosas, que vivirán bajo el orden y los parámetros de su creador. Esta viene a ser la representación del hogar hoy en día. Y así es como nosotros debemos de procurar formar un hogar. Permítanme ahora, mis hermanos, citar a un gran teólogo, Richard Baxter, con respecto a esto. Richard Baxter dice lo siguiente: si descuidamos esto, arruinamos todo, o sea, lo anterior que nosotros vimos, o lo que acabo de hablar. Entonces él pregunta, ¿qué podemos lograr nosotros para reformar una congregación? Y póngale cuidado a esto. Si todo el trabajo tenemos que hacerlo solos y las cabezas de la familia no cumplen las obligaciones que les corresponden. Si la obra del ministro comienza algún bien en alguna alma de una familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana, ignore, lo apagará o dificultará en gran manera. En cambio, sí podemos conseguir que los que gobiernan a su familia cumplan su parte, haciéndose cargo de la obra donde nosotros la dejamos y presten su ayuda. ¿Cuánto bien puede resultar? Por lo tanto, les ruego que hagan todo lo que puedan para promover el cumplimiento de esto. Si anhelan la verdadera reforma de los hogares y el bienestar de sus iglesias. Entonces, mis hermanos, vemos que todo lo que Dios hizo era perfecto de gran manera. Pone a Adán y Eva en un sitio perfecto. Allí Dios se paseaba realmente y de vez en cuando iba a visitar esta pareja. Ellos tenían una comunicación perfecta con Dios. Pero ¿qué pasó? Viene lo que he llamado la edad oscura para la familia. Mis amados, hoy en día tenemos que ver la realidad de la familia. Vemos cómo poco a poco se ha ido deteriorando el diseño de Dios para la familia. La mayoría de las familias han tomado el diseño del archienemigo, del núcleo más importante de la sociedad, que son las familias. Y este archienemigo dice, hermanos, trabaja ahí, en el núcleo ¿qué? Familiar. En el núcleo familiar. Y si este núcleo no está preparado para presentar defensas, todo a su alrededor es un desorden y caos. Hoy vemos realmente la oscuridad que vive la familia.
La familia fue diseñada, formada por el Señor. Y Dios le da todas las directrices, todas las señales. ¿Para qué? Para que ellos la obedezcan. Un orden establecido a seguir. Pero la sociedad ha desechado, ha enterrado estas directrices. Los resultados hoy en día vemos que son desastrosos. Miremos algo. Vemos cómo las esposas no se quieren someter a los esposos porque no ven en él una autoridad, la autoridad delegada por Dios. A los esposos les da miedo ejercer esa autoridad y prefieren hacerse los desentendidos, como si nada estuviera pasando en su familia. Y los hijos, al ver este caos entre sus padres, y respetan a los padres, los insultan. Otras veces llegan hasta levantar las manos contra sus padres. Eso es una realidad que vemos hoy en día. Las familias andan sin brújula. Sus hijos están desorientados. Las familias parecen una aeronave sin control, que no tienen timón, que no tienen brújula, no tienen un sentido de dirección. Las familias hoy en día están perdidas. El enemigo entonces se aprovecha de esto y se inventan estrategias como la famosa revolución sexual. ¿Y qué vemos hoy en día? Según la revolución sexual, homosexualidad, lesbianismo, abortos, pornografía, ateísmo, exhibicionismo. Y ante esto, los padres están confusos. Se conformaron con ver a sus hijos viviendo de esta manera. Y lo más tenaz es que buscan ayuda en la psicología. Un pecador guiando a otro pecador. No buscan fervientemente a aquel que lo puede todo, el creador de la familia que es Dios. Los padres no quieren enfrentar esos problemas. A menudo escuchamos a los padres decir: esta es una tarea muy ardua, es muy difícil. Definitivamente tiré la toalla, obedeciendo a aquel que es feliz destruyendo familia, que está gozoso, con una sonrisa de oreja a oreja. La decisión que toman los padres, supuestamente sabia, es separémonos, dejando a los hijos a la merced de una sociedad depravada, sin control de nada. Por eso hoy vemos que los matrimonios ya no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas, el cual le dan todo cuidado y amor como si fuera un ser humano. Otra forma, matrimonios del mismo sexo. Hoy vemos también cómo el feminismo ha entrado en las iglesias. Mujeres pastoras, que en el fondo de ella es huyendo a la responsabilidad que tienen de ser madres y ser esposas. Pero como ustedes saben, esto no fue el diseño de Dios. Y Dios es muy claro en su palabra. Es la unión de un hombre y una mujer bendecidos por su Creador. Y luego cumplir con un papel, no solo de esposos, sino también de padres. Hermanos, y en la Biblia encontramos suficiente doctrina sobre la familia. Así que no hay ninguna disculpa ni justificación para no cumplir con los propósitos e instrucciones de Dios para la familia. Las mujeres no quieren saber ni siquiera qué significa tener bebés. Los bebés hoy en día son rechazados como si ellos fueran ladrones de la comodidad y del éxito. Dicen: los hijos nos están robando la paz,
nos están robando la tranquilidad. Los hijos son un estorbo en los hogares. Hermanos, y miremos esta estadística tan impresionante. Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas y el 97% de estos abortos se practican en los países en desarrollo. En los países en desarrollo. Los matrimonios se están desintegrando. El mundo está definiendo qué es un matrimonio. Cada día son más escasos ver a hombres en las iglesias huyendo a la responsabilidad, porque en las iglesias hablan de la responsabilidad que debe tener un esposo en sus hogares, que ejerzan realmente esa paternidad en la cual le fue delegado a ellos. Y eso está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que vemos hoy también? Hombres que llegan a su hogar a golpear a sus esposas, a maltratar a sus hijos, pensando que esto es ser macho. Y esto es lo que le ha enseñado el mundo y el pecado a los hombres. Hermanos, las familias van en contravía de la dirección de Dios. Van en una picada rápida hacia la destrucción. Vemos hoy cómo en las iglesias muchos pastores quedan horrorizados a dar consejería. Muchas parejas le huyen a la responsabilidad de ser padres. La cultura les ha convencido que tienen que apagar su sed personal y estar satisfechos y completos a través del trabajo, la posición social, el amor al dinero, el placer y el libertinaje. Buscando esto, los padres pasan muy poco tiempo con los hijos. Y ellos se consuelan diciendo, es que yo le doy tiempo de calidad. Pero esto es lo más incorrecto que existe. En nuestra época, en mi época, fuimos de una generación donde había tiempo de verdadera calidad. Los padres luchaban con uno, con sus hijos, vivían con uno, les enseñaban todas las cosas, estaban preocupados por los hijos, les enseñaban el respeto hacia los padres, hacia los mayores, les enseñaban los oficios de la casa. Por eso doy gracias a Dios, porque esto fue lo que vi realmente en mi hogar. Entonces hoy vemos cómo esta generación, la que se está levantando ahora, es irrespetuosa, grosera. Y si miramos, mis hermanos, la realidad del problema, el problema no son de los hijos. El problema se ha originado desde arriba, desde los padres. Los padres no respetan las autoridades. Los padres no se sujetan a nada, a ninguno. Los padres no obedecen. Los padres no respetan. Entonces, me pregunto con qué autoridad esos padres pueden educar a los hijos. Si los hijos tienen el ejemplo de los padres. A mí me impresiona algo. Y esta semana lo escuché por ahí en el vecindario. Los padres, usted lo ha escuchado cuando le dicen a los hijos que viene alguien a tocar, dígales que no estoy. ¿Lo ha oído usted? ¿Sí? ¿Qué le está enseñando a los hijos? La mentira. Entonces, ¿con qué autoridad, mis hermanos, pueden educar los padres a los hijos? Si ha sido el ejemplo realmente de los hijos. Así que los hijos crecen en ese ambiente de desorden, de desobediencia. Hoy vemos que los hijos no piden ni permiso para orar, para hablar.
no temen las consecuencias de contradecir a sus padres. Niños desafiando a sus padres cuando se les disciplina. Y lo he visto con personas muy allegadas, ¿no? Padres que disciplinan a los hijos y los hijos se paran diciendo, pues, eso no me duele. Y no lloran. Eso es un desafío realmente hacia los padres. Los hijos no aceptan ningún tipo de sumisión. Y lo más tremendo es que los hijos son los que imponen hoy la autoridad en los hogares. Los hijos son los que gobiernan hoy los hogares. Los padres les tienen miedo a los hijos. Y mucho más cuando llegan a la desobediencia. ¿Sabe cómo llaman los padres a esa edad? La edad del terror. Los hogares de hoy se caracterizan por padres desesperados, padres estresados, padres sumergidos en una tormenta que no les permite tener tranquilidad. Padres que dicen que tener un hijo es casa y la casa se convierte en una tormenta total. No hay control. Los hijos crecen en una negativa de desamparo. Es que no podemos con estos niños, dicen los padres. Se van sintiendo más impotentes. Cada día se está creyendo que no hay solución para este desorden en los hogares. En los hogares solamente se ve estrés, ansiedad, desorientación, las pataletas de los niños, los gritos. Es el común denominador en las casas. Muchos padres se preguntan, ¿quién le enseñó esto a mis hijos? Y esto no hay que adivinarlo. Los padres han perdido su autoridad. La autoridad de los padres son como amenazas incumplidas. Y lo he escuchado muchas veces. Les voy a pegar porque están haciendo esto y esto y esto y esto. Y solamente se quedan, ¿qué? En amenazas. ¿Y sabe lo que los niños comprenden hoy en día? Mi papá son puras amenazas. Y no cumplen absolutamente, ¿qué? Nada de lo que dicen. Eso es lo que vemos hoy en día. Han perdido la autoridad. Y cuando los padres dicen voy a tomar medidas y medidas drásticas, ¿qué es lo que hacen los padres hoy en día? Golpean, azotan realmente a los hijos, creyendo que así es una autoridad. ¿Y qué es lo que más adelante ven? Hijos que solamente dicen mis padres fueron unos verdugos. Fueron unos verdugos. Y permítame que cuando esos hijos crecen más adelante, porque lo he visto, llegan a la adolescencia y los hijos levantan las manos contra los padres. Me acuerdo yo de un amigo que tenía en mi infancia. Mi papá era supremamente golpeador de él. Era mi mejor amigo. Éramos de edad como de más o menos 9, 10 años. Y él me decía, espere, Jaimito, que yo crezca. Y un día le dijo al padre, péguenme, pero espere que yo esté más grande. Y sabe, cuando él cumplió los 14 años, que todavía estaba con él fue a maltratarla, a pegarla, cogió él una botella y le pegó con la botella y la aplastó en la cabeza. Allá lo tiró el papá al suelo, se lo advertí. Y el día que me vuelva a tocar, volverá a tener las conmigo. Padres verdugos, que no saben ejercer realmente la autoridad, ni formaron realmente a sus hijos desde pequeños. Los padres poco a poco se van alejando de sus hogares, entregan a sus hijos bajo el cuidado de los abuelos,
Y los abuelos no fueron diseñados para criar nietos. Los nietos tienen padres y los padres son responsables de esos hijos. Como padres también dejan a los hijos a cargo del colegio, de un jardín, a muy temprana edad. ¿Y sabe por qué? La disculpa, porque es que nos toca trabajar a ambos. Nos toca trabajar a ambos. Y lo más triste, como lo he visto, es que los hijos que se han criado hoy en jardines y colegios le hacen más caso al profesor que a sus propios padres. Pero también vemos algo impresionante hoy en día, que el televisor, el computador o un excelente celular son los cuidadores y entretención de los niños, de nuestros hijos, pensando que con esto se van a mejorar las cosas. Los padres con esto están evadiendo su responsabilidad. Hermano, y esta es la oscuridad que se está viviendo hoy realmente en la familia. Hay una gran autoridad. Y vuelvo y digo, las familias se están deteriorando. Las familias se están acabando hoy en día. Hay mucha depravación hoy en la familia. Como dije antes, la conformación hoy de matrimonios del mismo sexo, cómo se van a reproducir, cómo se van a multiplicar, cómo se van a fructificar, según la orden de quién, según la orden de Dios. Eso es grave. Y cada día se aumenta más. Usted no ha visto hoy noticias que aún las iglesias están casando homosexuales. Y se va incrementando cada día más y más. Mis amados hermanos, esto es una gran realidad que no podemos tapar con un dedo. Tal vez estás pasando, mis hermanos, por esta situación. Y tal vez has pedido ayuda por aquí, por allá. Y lo único que han hecho hoy, el día, los padres, como dije antes, están recurriendo a los psicólogos. Pero les aseguro que esta no es la solución. Hay un camino. Hay una solución muy hermosa y que tal vez puede ser espinosa y que a veces nos va a costar lágrimas y que a veces nos vamos a sentir terribles, pero seguro y les aseguro, mis hermanos, que la satisfacción va a ser mucho más grata al final del camino. Pero los padres tienen que tomar hoy decisiones y decisiones muy drásticas a través de la palabra de Dios. Hoy se tiene que escudriñar la palabra de Dios de cómo realmente formar hijos y formar familias para una sociedad. Y los padres están pidiendo a gritos que les ayuden en esta misión tan importante, en esta labor tan importante. Por eso espero, mis hermanos, mis amados hermanos, que la serie que vamos a empezar hoy sea un pequeño ladrillo que ayude a construir ese hogar, el cual nuestro buen Padre enseñó. Y tenemos que ver una realidad urgente. Las familias están siendo destruidas, están siendo asediadas, están siendo bombardeadas. Las familias hoy las quieren borrar del mapa. Qué privilegio gozosos de hoy en día. Mis hermanos, a un par de esposos ejerciendo los roles diseñados por Dios. Ver cómo guían hoy a sus hijos apoyados en las Escrituras. El propósito de estas enseñanzas es ver cómo está mi papel, mis hermanos, como padres, y buscar una solución pronta para eso. Entonces veamos cuál es la solución.
Si nosotros nos miramos cuidadosamente, vemos que nuestro cuerpo está formado por huesos, tendones, nervios, ligamentos, que están muy, pero muy unidos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle fuerza al cuerpo. Asimismo, Dios ha ordenado la unión del hombre y la mujer en matrimonio para que se fortalezcan uno al otro mutuamente. Reconocer que el esposo necesita de una esposa y que la esposa necesita de un esposo para formar un hogar conforme el diseño de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 4:9. Mejor son dos que uno. Pero también leemos en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Con esto nos hace entender que el hombre es bien beneficiado, pero bien beneficiado con una esposa. Bien beneficiado. Y realmente, varones, los que están aquí casados, tenemos que darle gracias a Dios por la esposa que realmente Dios puso. Yo siempre me admiro de esto. Cuando Dios va a crear a la mujer, dice Dios en su palabra, que puso sueño profundo en el hombre. Y que estando en ese sueño profundo, tomó carne, hizo a la mujer. Y la puso delante de ¿quién? De Adán. Pero déjenme decirle, yo siempre me preguntaba por qué Dios mandó sueño profundo a Adán para sacar a su esposa. Y yo me pongo, por ejemplo, ¿sabe cuál era el diseño mío y el anhelo de buscar una esposa? ¿Cuál era el tipo de mujer que yo quería? Era una mujer más alta que yo, morena y de pelo largo hasta la cintura, igualita a la que Dios me dio. ¿Sí? Y yo dije, Señor, con razón de que tú le mandaste sueño a Adán, porque si no yo todavía estuviera buscando una mujer conforme a la que yo quería. Pero no es la que yo quería, sino la que yo necesitaba. Y la que Dios miró que yo necesitaba. Esa es la mujer que usted necesitaba, no la que usted quería. Como una ayuda que idónea. Y así van creciendo las familias temerosas de ¿qué? De Dios. Así, mis hermanos, que el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales. En él se encuentra un gran vínculo íntimo, en la cual se endulza la vida, pero también la puede hacer amarga. Esta unión está muy entrelazada, tanto así que esta unión debe perdurar hasta la muerte, según Dios. Y esto también, mis hermanos, incluye circunstancias y consecuencias que tienen un alcance eterno. Lo que Dios quiere es que lleguemos y nos encuentre cuando venga Jesucristo por segunda vez, cogidos de la mano, con nuestra amada esposa y con nuestro amado esposo. Qué bueno seguir el ejemplo de Dios y llegar a ese momento tan especial. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en los hogares? Pedir ayuda al Creador de la familia y aplicar las disciplinas que Él nos enseña a través de su palabra. ¿Y cuál es nuestro deber? Batallar, poner por obra sus enseñanzas. Y si nos duele esas enseñanzas, aplicar a nuestros hijos, es porque es el mejor camino que nosotros hayamos aplicado. Es porque estamos en lo correcto. Seguro que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Y
cuando Él vea eso en nuestros hogares, en nuestra familia, la palabra de Dios dice que Él se gozará de ver familias así, según el diseño de Él. Tercera de Juan 1:4 nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, hoy tal vez tenemos hijos que no se han convertido al Señor. Hermano, ¿y cuál es nuestro dolor? ¿Y qué es lo que debemos nosotros hacer como padres? Orar fervientemente por ellos. Aplicar las enseñanzas de nuestro amado Jesucristo. Muchas veces, tal vez muchos hogares tienen hijos, ¿sí? Hijos que se han descarriado, drogadictos, cualquier clase de problemas que están afrontando a los hijos. Nosotros como creyentes, de verdad, a mí me ha pasado, hemos llorado por ellos. Pero ¿qué hizo nuestro amado Señor Jesucristo dándonos ejemplo? Siempre Él le oraba a su Padre. Y lo otro, siempre los trató ¿con qué? Con amor. Pero amor no significa ser alcahueta del pecado. No significa ser alcahueta del pecado. Amar también es disciplinar. Amar también es disciplinar. Tenemos el ejemplo de Cristo. Se debe volver a confirmar en esta generación a nuestros hijos que fue Dios quien creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno por varias razones. Por varias razones, mis hermanos. El primero, Dios crea la familia para dar una estructura y orden a los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Hermano, y yo vuelvo y digo, no le tengamos miedo hoy a nuestros hijos. Si los hijos están en nuestra casa, ellos se tienen que ceñir a los reglamentos y reglas ¿de qué? Del hogar. Y pregunto algo. Usted como padre, como madre, es de los que se sienta con su hijo y dice, aquí se van a sentar y vamos a escuchar la palabra del Señor. Tal vez pues no la manera anteriormente como se hacía, pero yo me acuerdo, y tal vez los que tienen mi edad un poquito más, ¿qué hacían los padres en los hogares? Usted se sienta aquí y vamos a rezar el rosario. ¿Sí o no? Y ahí se tenían que sentar. Hoy que conocemos la verdad, usted como autoridad del hogar le dice a sus hijos, aquí se sienta porque se sienta y me va a escuchar. Y me va a escuchar la palabra de qué? De Dios. Hay que educarlos, hay que formarlos. Que cuando Dios lo llame uno a cuenta, usted pueda alzar el pecho y decirle, sí, yo hice eso con mis hijos. Les enseñé la palabra de Dios desde pequeños, y aún siendo grande no importa. Aquí se sienta porque decían, a enseñarle ¿qué? La palabra de Dios. Para eso Dios nos entregó a nuestros hijos. O sea que Dios creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos. Segundo, entender que la familia es la institución encargada, mis hermanos, de enseñar y preparar a los hijos. ¿Y prepararlos para qué? Para las iglesias, para la sociedad, para las comunidades, para las culturas y para las naciones. Vean, mis hermanos, qué maravilloso es, y realmente me gozo ver a los hijos a la hija del hermano John, ver a mi nieta,
Y así va teniendo, sentados ahí escuchando la palabra de Dios. Para eso tenemos que preparar a nuestros hijos para las iglesias. Para las iglesias. Tercero, Dios creó la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Dios creó la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Cuarto, Dios diseñó la familia para hacer una demostración viva, de diversos aspectos de la gloria del evangelio, para la gloria del evangelio. Y también para personificar las verdades bíblicas. Dios ha ordenado que la familia sea la fuente de la cultura, que sea la fuente del evangelio. La familia es el primer lugar sobre la tierra en donde aparece la cultura y donde se puede formar a todos en casa. Para estas generaciones que están perdidas. Hermanos, en nuestras manos está el formar una nueva cultura. Los padres deben volver sus ojos a los principios de Dios. Los principios que Dios dio a la familia. Tenemos que volver a prepararnos. Hermano, usted está en una iglesia bíblica, que nos ceñimos a través de la palabra de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, estos temas para nuestras vidas como padres. Y como dije, no es solamente convertirnos en oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Y nunca es tarde. Téngalo por seguro que cuando usted obedece la palabra de Dios, ejerce la palabra del Señor, siempre va a conseguir que Dios lo respalde absolutamente en qué, en todo. En todo. No hay que tener miedo. Hay que ser osados y valientes con la palabra de qué, de Dios. La historia de la redención está expresada en términos de familia. Hermanos, abramos nuestras Biblias, lo que nos dice Génesis 2, del 20 al 24. Es como una recopilación de lo que he venido hablando. Dice la palabra de Dios, Génesis 2 del 20 al 24. Génesis 2 del 20 al 24. Dice la palabra del Señor, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos entonces aquí que Dios da comienzo al matrimonio, con el matrimonio de Adán y Eva. ¿Y sabe dónde termina, mis hermanos, esta boda? En las bodas del Cordero.
donde la esposa, la iglesia, se casa con un esposo. Pero ¿cuál es ese esposo? La respuesta la encontramos, mis hermanos, en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Dice Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, o sea, la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces la historia del amor de Cristo por la iglesia se ilustra con la figura de un esposo salvando a su esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola, glorificándola. El apóstol Pablo presenta este cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo recalca el gran amor de Cristo, demostrado a través de la redención de los pecadores. Mis hermanos, debe ser el molde de cómo los esposos deben de amar a sus esposas. A mí me impresionó mucho mi hermano. Que Dios nos enseñe, amados esposos, amar así a nuestra esposa como Cristo amó a su esposa, la iglesia. Entregar al esposo todo por ella. Que mientras estemos aquí, cuidémonos del pecado, de las manchas del pecado, cuidémosla de eso, mis hermanos. Para eso fuimos nosotros diseñados. Mis queridos esposos, notan esto tan importante, de la manera que Cristo redimió a los pecadores, así el esposo debe amar a su esposa. Aunque el marido no puede salvar el alma de su esposa, su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en quién, en Cristo. No solo los matrimonios pintan un cuadro del Evangelio, de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones entre hijos y padres. Porque aquí los primeros responsables, según las Sagradas Escrituras, los primeros responsables son los padres, en la cual se deben de ser ejemplo, molde y modelo para su esposa y para sus hijos. Las esposas deben amar a su esposo, deben de obedecer a su esposo, deben de sujetarse a su esposo. Así, mis hermanos, que las relaciones entre esposos son los que van a dar fortaleza a las relaciones entre los hijos y padres. En la Biblia vamos a encontrar varios testigos de esto. Mire lo que nos dice Efesios 4:6. Un Dios, mire lo que empieza diciendo. Un Dios y Padre de uno, dice ahí, un Padre de qué? De todos, el cual es sobre qué? Todos y por todos
y en todos. O sea que Dios es el Padre de ¿qué? De todos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. El Padre tiene un hijo, quien es Jesucristo, pero tiene hijos nacidos en el Espíritu. Hijos nacidos. ¿En qué? En el Espíritu. Cada persona que es nacido de nuevo se convierte en un hijo de ¿quién? De Dios. En un hijo de Dios. ¿Usted se ve como hijo de Dios? ¿A quién obedece? Me acuerdo cuando Jesucristo le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Pero nosotros, nacidos de nuevo, somos ahora hijos de nuestro ¿qué? Amado Padre. Dejemos hasta ahí, mis hermanos. Seguimos la próxima semana. Oremos. Vamos, mis hermanos, a escuchar un himno. El himno 599. Danos buen lugar. Himno 500. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se pueda ver, donde su amor vive en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrar tu compasión, que todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón,
Doce respire tu bendición, danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén, amén, amén. Qué bello es. Respuesta, hermanos, de la predicación. Veamos con atención. Trayendo a la memoria La fe no fingida, la cual ató en tu madre. segunda de Timoteo. Amén. Gracias Dios, gracias Padre eterno, buen Dios. Señor, qué bello himno acabamos nosotros de entonar, Señor. Y es Padre Santo nuestro deseo, Señor, que tú nos des, Señor, ese bello hogar, Señor, de los cielos. Padre Santo, nuestro hogar es el Edén, Dios de los cielos, aquí en la tierra. Un pedacito, Dios, de los cielos, del cielo tuyo, Señor. Señor, ayúdanos como Padre. Ayuda a cada esposo, Dios amado, a ser esa autoridad, Señor, en su hogar. Sé que a veces cuesta, Señor. Sé que a veces los esposos no saben cómo ejercerlo. Pero tenemos un bello ejemplo. Por eso viniste, Cristo, a la tierra, a ser ese ejemplo. Tú ejerces, Cristo, en tu palabra, ejerces autoridad sobre las iglesias, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestra esposa, Señor de los cielos. Ayúdanos, Padre, como esposos, a amar a nuestra esposa, así como tú amas a tu esposa, a tu iglesia, que se entregó completamente por ella, Dios, para redimirla. Aunque nosotros no podemos redimirla, Señor, tú eres el único que lo pudiste hacer, pero ayúdanos, Padre Santo, a santificarla cada día. Señor, a estar más pendiente de ella, porque hemos visto a través de la historia, Señor, cómo Satanás se aprovecha aún de las mujeres para hacer pecar, Dios de los cielos, al hombre. Pero es una responsabilidad de nosotros como varones, cuidarla y protegerla. Señor, aún da nuestras vidas por ella. Señor, bendice a la familia, Dios amado. Bendice, Dios de los cielos, aún aquellas madres, Señor, solteras, Dios, que han tenido, Dios de los cielos, sus hijos, Señor. Esas madres que son también cabeza de familia, a que ellas también ejercen esa autoridad tuya de educar y formar, Dios de los cielos, a sus hijos en su misión, que le enseñen a sus hijos el Evangelio. Dios, que aún sus hijos, Señor, se encaminen a tu palabra, que un día pronto los tengamos aquí, Dios de los cielos, en esta iglesia, Dios de los cielos, glorificando y exaltando su nombre. Gracias, Padre, por nuestros hijos. Gracias, Padre, por nuestros matrimonios. Gracias, mi buen Dios. Síganos enseñando, Dios, aquellas cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Te alabamos, Dios, te exaltamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.